Entre Russia Gate, el verano de BLM, el COVID, que de hecho fue un encubrimiento por parte de la OMS, hasta, por supuesto, el encubrimiento de la salud de Joe Biden. Quiero decir, la cantidad de encubrimientos y manipulaciones masivas y serias está totalmente justificado, y no solo justificado, sino necesario que personas como Gabbard expongan todo esto. Durante años, fuimos bombardeados con narrativas manipuladas, desde la supuesta interferencia rusa, pasando por teorías absurdas sobre Trump, hasta el encubrimiento del verdadero estado de salud de Joe Biden. Pero ahora, nuevas revelaciones colocan a Barack Obama en el centro de uno de los mayores fraudes políticos de la historia estadounidense. Lo que antes era solo especulación, ahora toma forma en informes oficiales. Y como era de esperarse, la izquierda corre para silenciarlo todo. Pero hoy, la verdad saldrá a la luz. Y vas a entender por qué este escándalo podría ser mucho más grande que el caso Watergate. Veamos juntos lo que Ben Shapiro tiene que decir al respecto. La parte más impactante de lo que Gabbard reveló ayer es un informe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Y lo más sorprendente de lo que ella comenta es que los rusos claramente tenían información negativa sobre Hillary Clinton que no divulgaron durante el ciclo electoral de 2016, lo cual socava de manera bastante obvia la afirmación de que querían que Trump ganara. Si realmente hubieran querido que Trump ganara, entonces en los últimos días de la elección, cuando Trump estaba acortando la distancia, realmente deberían haber divulgado toda la información comprometedora que supuestamente tenían. El informe entra en gran detalle sobre la información que Rusia y Putin tenían, la cual incluía sobre Hillary Clinton, posibles actos criminales, como reuniones secretas con múltiples organizaciones religiosas estadounidenses nombradas, en las que funcionarios del Departamento de Estado ofrecieron, a cambio de apoyar la campaña de la secretaria Clinton para la presidencia, aumentos significativos en la financiación por parte del Departamento de Estado. También tenían documentos que mostraban el patrocinio del Departamento de Estado a empleados del propio departamento que iban a apoyar la campaña presidencial de Hillary Clinton. Había correos electrónicos de alto nivel del Comité Nacional Demócrata que detallaban evidencia de los, entre comillas, problemas psicoemocionales de Hillary, ataques incontrolados de ira, agresión y alegría, y que la entonces secretaria Clinton supuestamente estaba bajo un régimen diario de tranquilizantes fuertes. Bien, así que ella está exponiendo todo eso. Los demócratas, por supuesto, están muy molestos con todo esto porque dicen, bueno, esa es información rusa supuestamente sobre cuál era la condición de salud de Hillary Clinton, pero no tenemos eso confirmado. Así que ahora están difundiendo rumores e insinuaciones al sacar a la luz un montón de cosas que en realidad no fueron confirmadas por la comunidad de inteligencia y todo lo demás. Así que repasemos lo que realmente hay aquí, cuál fue la línea de tiempo, porque se puede ver, de nuevo, que es absolutamente cierto que la administración Obama, desde mediados del verano de 2016 en adelante, intentó crear una narrativa masiva en torno al presidente Trump y luego, después de que ganó, sobre su administración entrante, sugiriendo que eran herramientas de los rusos. Kimberly Strassel del Wall Street Journal expone aquí la línea de tiempo real, que es bastante reveladora. Ella dice, según un nuevo informe publicado por la DNI, los analistas de seguridad de carrera, en una evaluación de la comunidad de inteligencia de septiembre de 2016, no creían que Rusia tuviera la capacidad de ejecutar con éxito ataques generalizados a la infraestructura electoral y consideraban que estaba más interesada en hacer que el proceso electoral estadounidense pareciera ilegítimo, que es básicamente lo que hizo. Para el 8 de diciembre de 2016, la comunidad de inteligencia había compilado un borrador de 7 páginas del informe diario del presidente sobre las actividades cibernéticas que había encontrado durante las elecciones. El informe diario del presidente citaba la evaluación de la comunidad de inteligencia, con confianza baja a moderada, de que Rusia estuvo involucrada en la vulneración de una base de datos de registro de votantes de Illinois insuficientemente protegida. También mencionaba filtraciones de datos de alto perfil habilitadas por ciberataques rusos durante las elecciones, que probablemente buscaban causar efectos psicológicos como socavar la credibilidad del proceso electoral y de los candidatos. Ese borrador se suponía que iba a publicarse al día siguiente, horas después de que se distribuyera ese informe diario del presidente. El FBI, dirigido por James Comey, le informó a Kurt que redactaría una objeción y pediría que se eliminara su nombre de la lista de autores. Un funcionario del DHS preguntó exactamente qué estaba ocurriendo. Más tarde, la DNI canceló la publicación del PBD basándose en una nueva directriz. Ahora sabemos, gracias al exfiscal especial John Durham, que este periodo coincidió con el momento en que Comey se aferró al infame dossier Steele.
Al día siguiente, el 9 de diciembre, y esta es la fecha clave, la Casa Blanca de Obama reunió a sus principales responsables de seguridad nacional para hablar sobre un tema delicado, incluyendo al ex DNI James Clapper, al exdirector de la CIA John Brennan, al subdirector del FBI Andrew McCabe, a la fiscal general Loretta Lynch y a otros. Después de la reunión, el asistente de Clapper envió un correo electrónico titulado Encargo del POTUS sobre la injerencia rusa en las elecciones, pidiendo a los funcionarios del DNI que elaboraran una evaluación según la solicitud del presidente. Ahora bien, eso es inusual. Normalmente, como señala Strassel, la manera en que se hacen las evaluaciones de inteligencia es que se analiza la inteligencia disponible y luego la comunidad de inteligencia la filtra, la verifica y después crean una evaluación. No es habitual que el presidente diga, quiero que vuelvan a evaluar la información que ya han incluido en esta evaluación de inteligencia. Así que eso es inusual. A partir de ahí, dice Strassel, fue un camino directo hacia la nueva y polémica evaluación de la comunidad de inteligencia del 6 de enero. La nueva ICA proclamó abiertamente, y cito, evaluamos que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una campaña de influencia en 2016 dirigida a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los objetivos de Rusia eran minar la confianza pública en el proceso democrático estadounidense, denigrar a la secretaria Clinton y perjudicar su elegibilidad y posible presidencia. Además, evaluamos que Putin y el gobierno ruso desarrollaron una clara preferencia por el presidente electo Trump. Tenemos gran confianza en estos juicios, y es precisamente esa afirmación la que el informe de inteligencia de la Cámara que publicó Gabbard cuestiona. Así que, de nuevo, cuando digo que hay una exageración, la exageración es que no hubo injerencia rusa en las elecciones. Claramente sí hubo interferencia rusa en las elecciones. La pregunta es ¿por qué lo hicieron? Así que la ICA, esa evaluación del 6 de enero, sugería que lo hicieron para ayudar a Trump y perjudicar a Clinton. Y esa, por supuesto, fue la versión que se mantuvo durante los siguientes años e incluso hasta hoy por parte de los demócratas y sus aliados. Eso probablemente no sea cierto, según este informe de inteligencia de la Cámara de Representantes. De hecho, hay buena información que indica que no solo no es cierto, sino que esencialmente la administración Obama volvió atrás y básicamente manipuló la inteligencia para lograr ese efecto. Bien, ahora pasamos al informe de inteligencia de la Cámara de Representantes y nuevamente ya hemos expuesto la cronología. La cronología era que, básicamente, no había información de inteligencia lo suficientemente sólida como para realmente sugerir que los rusos preferían a Trump sobre Clinton y que por eso estaban haciendo lo que hacían, en lugar de simplemente entrometerse en nuestras elecciones, que es algo que han estado haciendo literalmente desde antes de que yo naciera. Es algo que el gobierno ruso ha estado haciendo desde los días de la Unión Soviética. Así que esos archivos de supervisión de la Cámara se publicaron ayer, y esto es lo que dicen los archivos de supervisión de la Cámara. Cito, la mayoría de los juicios del ICA sobre las actividades de Rusia en las elecciones de EEUU emplearon técnicas analíticas adecuadas y fueron consistentes con el comportamiento observado de Rusia. Bien, así que, de entrada, ese informe de inteligencia de la Cámara que fue publicado nuevamente por Tulsi Gabbard ayer dice que la gran mayoría de lo que estaba en ese ICA no era, de hecho, falso, ni estaba manipulado. Hubo ciertas secciones específicas que eran seriamente problemáticas, y esas son las cosas en las que vamos a profundizar. Los juicios clave considerados creíbles incluyen que el presidente Putin ordenó operaciones de influencia convencionales y cibernéticas, especialmente filtrando correos electrónicos políticamente sensibles obtenidos mediante intrusiones informáticas también. Las principales motivaciones de Putin en estas operaciones eran minar la confianza en el proceso democrático de EEU y debilitar lo que los rusos consideraban una presidencia de Clinton inevitable. Bien, esto es diferente al informe de inteligencia del Senado. Entonces, hay un informe de inteligencia del Senado que salió más o menos al mismo tiempo que este informe de la Cámara. El informe de la Cámara era clasificado, el informe del Senado no lo era, así que lo conocíamos en ese momento. Ese informe del Senado sugería que Putin intervino para ayudar a Hillary Clinton. El informe de la Cámara dice, en realidad, que la información sugiere que Obama y su equipo manipularon y adornaron los datos para llegar a la conclusión de que Putin intentaba ayudar a Trump, en lugar de simplemente entrometerse en nuestro proceso electoral para minar la confianza en las elecciones estadounidenses. Ese informe de la Cámara dice que Putin se reservó la filtración de material comprometedor para usarlo después de las elecciones contra la esperada administración de Clinton. Y, de nuevo, esto es en lo que se enfoca específicamente el informe de inteligencia de la Cámara. Entonces, ¿puede la acusación de que el equipo de Obama básicamente exageró y manipuló la afirmación de que Vladimir Putin quería que Trump ganara sostener la carga de, digamos, una acusación de traición? Ahora bien, de nuevo, entraremos en los detalles legales en un momento. La traición es un cargo penal real y tipificado por la ley. Es muy difícil afirmar que Barack Obama, al tratar con la comunidad de inteligencia, no está protegido por la inmunidad ejecutiva.
Ese caso, Trump contra Estados Unidos, probablemente sitúa las acciones de Obama al menos en la categoría de inmunidad presunta y tal vez inmunidad total, porque el poder ejecutivo tiene un poder tremendo sobre las personas a las que dirige. Pero, según este informe, a diferencia del resto de la evaluación de la comunidad de inteligencia, ISA, el juicio de que Putin desarrolló una preferencia por Trump y aspiraba a ayudar a su victoria no se ajustó a los estándares analíticos. El director de la CIA ordenó la publicación, después de las elecciones, de 15 informes que contenían inteligencia previamente recopilada, pero no publicada, 3 de los cuales eran de calidad inferior, contenían información poco clara, de origen incierto, potencialmente sesgada o inverosímil, y esos se convirtieron en fuentes fundamentales para los juicios de la ICA de que Putin prefería a Trump sobre Clinton. Luego, la ICA presentó erróneamente estos informes como confiables, sin mencionar sus importantes fallas subyacentes. Un fragmento escaso, poco claro e imposible de verificar de una oración de uno de los informes de baja calidad constituye la única información clasificada citada para sugerir que Putin, cito, aspiraba a ayudar a Trump a ganar. Y según el comité de la Cámara, la ICA ignoró o citó selectivamente informes de inteligencia confiables que desafiaban y en algunos casos socavaban los juicios de que Putin buscaba elegir a Trump. Entonces, ¿qué fue lo que realmente dijo la ICA? Dijeron, cito, además, evaluamos que Putin y el gobierno ruso desarrollaron una clara preferencia por Trump. Tenemos gran confianza en estos juicios. También dijo, la CIA y el FBI evaluaron con gran confianza que Putin y el gobierno ruso aspiraban a ayudar a las posibilidades de victoria de Trump cuando fuera posible, desacreditando a la secretaria Clinton. Ahora bien, esa es la parte controvertida de la ICA que Gabbard está citando aquí. Y como dice el informe de la Cámara, a diferencia de los análisis rutinarios de la comunidad de inteligencia, la ICA fue un producto de alto perfil ordenado por el presidente, dirigido por los jefes de las agencias principales y creado por solo 5 analistas de la CIA, utilizando un redactor principal. La elaboración de esa ICA estuvo sujeta a directivas inusuales del presidente y de altos funcionarios políticos, en particular del director de la CIA. El borrador no fue debidamente coordinado dentro de la CIA ni de la comunidad de inteligencia. La ICA no citó ningún informe en el que Putin indicara directamente que ayudar a Trump a ganar era el objetivo. Ese juicio se basó en una interpretación cuestionable de este fragmento poco claro de una oración. El fragmento poco claro es parte de una oración que dice, y cito, Putin había tomado la decisión de filtrar los correos electrónicos del DNC después de llegar a creer que la candidata demócrata tenía más probabilidades de ganar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y que el candidato Trump, cuya victoria Putin esperaba, probablemente no sería capaz de lograr una victoria convincente. Así que un alto funcionario de operaciones de la CIA dijo, no sabemos exactamente a qué se refiere eso. 5 personas diferentes lo interpretaron de 5 maneras distintas. Ahora bien, eso es literalmente el único material que utilizó la ICA para determinar que Putin quería que Trump ganara. Pero cuando dice cuya victoria Putin esperaba podría significar que la daba por hecha, que la deseaba, que tenía esperanzas. Eso puede significar muchas cosas. Según el informe, los oficiales de la CIA, en el componente encargado de las operaciones en Rusia, describieron cómo se publicaron 2 versiones del informe, una sin el fragmento y otra con él, mientras se redactaba la ICA. El texto del punto de la ICA es alarmante, ya que implica un plan ruso para relacionarse con la campaña de Trump, que la mayoría vería como prueba contundente de que Putin mostraba clara preferencia por Trump. Pero la ICA omite contexto crítico del informe que, de haberse puesto a disposición, mostraría que el informe es inverosímil, si no ridículo. Y de nuevo, algunos de los grandes indicadores de que esto no era cierto es que Putin no hizo ninguna mención positiva de Trump. De hecho, él era escéptico tanto de Trump como de Clinton sobre si podrían mejorar las relaciones tensas. La ICA concluyó que Putin quería ayudar a las posibilidades de victoria de Trump cuando fuera posible, desacreditando a la secretaria Clinton. Pero cuando la contienda evolucionó hasta el punto en que se volvió posible que Putin ayudara a Trump a ganar, las encuestas se estrecharon drásticamente a medida que se acercaba el día de las elecciones. La ICA no abordó por qué Putin no reveló toda esa información que citamos antes de Gabbard, todo sobre la salud de Hillary Clinton y todo lo demás. Ahora, esta es la parte que, por supuesto, está acaparando todos los titulares. El hecho de que había una gran cantidad de material en posesión del FBI que mostraba que los rusos tenían lo que ellos creían que era información sobre la salud de la secretaria Clinton y todo lo demás, sugiriendo que ella tenía, cito, problemas psicoemocionales intensificados, incluyendo ataques incontrolados de ira, agresión y alegría.
que ella estaba sometida a un régimen diario de tranquilizantes fuertes. Y que, aunque tenía miedo de perder, seguía, cito, obsesionada con la sed de poder. O que el SVR, es decir, la inteligencia rusa, tenía información de que Clinton sufría de diabetes tipo 2, cardiopatía isquémica, trombosis venosa profunda y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, la pregunta es ¿por qué no publicaron eso, verdad? ¿Por qué no publicaron todo eso para perjudicar a Clinton si querían dañarla en los últimos días de la elección? Ese es el argumento que están presentando tanto Gabbard como este informe del Comité de Inteligencia de la Cámara. Al dedicar casi 2 páginas del texto de la ICA, dice el informe, a resumir el dossier Steele en una evaluación de alto perfil destinada al presidente y al presidente electo, la ICA tergiversó tanto la importancia como la credibilidad de los informes del dossier. La ICA se refirió al dossier como planes e intenciones rusos, implicando falsamente a los altos responsables políticos estadounidenses que el dossier tenía valor de inteligencia para comprender las operaciones de influencia de Moscú. Así que, de nuevo, esto es para respaldar la idea de que la ICA fue diseñada para sacar a la luz pública un montón de cosas negativas sobre Trump. La ICA utilizó el dossier Steele. Es la conclusión a la que llegó el Comité de la Cámara de Representantes. La ICA otorgó una sensación inexacta de credibilidad al dossier al describirlo utilizando terminología de inteligencia sin abordar todas las graves señales de alerta en el oficio de inteligencia que caracterizaban al dossier. Así concluyó la Cámara, cito, las prioridades del presidente Putin no estaban centradas en operaciones electorales diseñadas para ayudar al candidato Trump a ganar. Más bien, sus prioridades parecían estar enfocadas en operaciones posteriores a las elecciones para socavar la credibilidad de la administración Clinton, que se esperaba y posiblemente se prefería, y en poner en duda la equidad y eficacia del proceso democrático estadounidense. Entonces, ¿quién tiene la culpa de esto? Según el informe, al terminar la evaluación de la comunidad de inteligencia antes de que el nuevo presidente fuera investido, el saliente mantuvo control sobre quién podía ver la inteligencia bruta citada, quién tenía permitido revisar el borrador y qué comentarios serían aceptados o rechazados. Funcionarios silenciados por Brennan. La inteligencia no respaldaba los juicios clave de que Putin aspiraba a ganar. La publicación de la evaluación de la comunidad de inteligencia se retrasó hasta después de la investidura para permitir que el nuevo director de la CIA gestionara el proceso. Bien, entonces, de nuevo, muchas cosas pueden ser ciertas. Esos son los hallazgos clave de ese informe de la Cámara que fue publicado por Tulsi Gabbard. Esencialmente, según ese informe, hay muy pocas dudas de que la evaluación de la comunidad de inteligencia, ICA, que se realizó a instancias directas de Barack Obama, basada en esa reunión del 9 de diciembre, estaba sesgada a favor de la proposición de que Donald Trump había sido impulsado intencionadamente por Vladimir Putin, lo que terminó siendo, en cierto modo, la base fundamental de la investigación de Mueller. Ahora, aquí está el problema. Ya sabemos muchas de esas cosas, ¿verdad? No hay nada realmente nuevo en todo eso. Este es el punto que señala el consejo editorial de National Review. Cito, tras la victoria de Trump, Obama ordenó a sus funcionarios de inteligencia que redactaran y publicaran una evaluación de la comunidad de inteligencia para resaltar la interferencia rusa en las elecciones. Obama y Biden se reunieron con altos funcionarios de seguridad nacional el 5 de enero de 2017, el día antes de informar a Trump. Esa reunión abordó la interferencia rusa en las elecciones, los contactos entre Michael Flynn y el embajador de Rusia en EU, y la retención de inteligencia sobre Rusia por la administración Obama al equipo de transición de Trump. En los últimos minutos de la administración Obama, Susan Rice, entonces asesora de Seguridad Nacional, redactó un memorando para el archivo sobre esa reunión del 5 de enero en la Casa Blanca encabezada por Obama. El memorando minimizaba el papel de Obama y trasladaba la responsabilidad principal de la investigación al director del FBI, James Comey. Pero este es el punto que está planteando National Review. Todo lo anterior se ha sabido durante 8 años. Aunque Gabbard lo presenta como una revelación impactante, no hay nada nuevo sobre la conexión de Obama con la farsa de la colusión Trump-Rusia. Bien, entonces, ¿qué es exactamente lo nuevo aquí? Bueno, de nuevo, la respuesta aquí es no particularmente mucho. El fiscal especial John Durham, quien fue designado por el primer Departamento de Justicia de Trump, es decir, la primera administración, para investigar los orígenes de la narrativa de la colusión Trump-Rusia, pasó 4 años exhaustivos en la investigación. Como concluye su informe de 306 páginas, la campaña de Clinton fue principalmente responsable de fabricar la historia. El FBI actuó de manera imprudente e irresponsable al abrir una investigación completa, utilizando el dossier en la corte sin realizar pasos de verificación básicos. Esto sigue siendo cierto. Bien, entonces, la pregunta es si hay algo que sea realmente nuevo aquí, y Ellie Lake, quien por supuesto estuvo desde el principio cubriendo el Russiagate y ahora escribe para The Free Press, dijo:
Un área en la que Gabbard sí aporta información nueva es la revelación de un denunciante dentro de la comunidad de inteligencia que no creía que la inteligencia respaldara la conclusión de esa evaluación de la comunidad de inteligencia, ICA, de que el gobierno ruso desarrolló una preferencia clara por el presidente electo Trump. Pero según Lake, ni siquiera es la primera vez que se plantea ese tema. El informe de 2018 de los republicanos en el Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes también concluyó que la inteligencia no respaldaba esa afirmación. Todos estos son puntos importantes para el registro histórico. Difícilmente equivalen a la conspiración traicionera de la que Gabbard acusa a la oposición política de Trump de fomentar. Bien, entonces, de nuevo, son dos preguntas separadas. ¿Hizo Obama algo mal? Absolutamente sí. ¿Fue algo horrendo? Absolutamente sí. ¿Estaba la administración Obama intentando socavar a la administración entrante de Trump? Absolutamente sí. ¿Hay muchas cosas nuevas? Hay algunas. ¿Es suficiente para justificar el tipo de acusaciones que Gabbard está diciendo ahora que su propio gobierno debería presentar? Está poniendo a Pam Bondi, la fiscal general, en una mala posición al sugerir abiertamente que se avecinan procesamientos. Este es el problema de exagerar las cosas. Todo esto debería salir a la luz, por supuesto, y mucho de ello ya se conocía. Russiagate es uno de los peores escándalos en la historia de Estados Unidos. Realmente lo es, porque tener una administración y un Estado profundo dedicados a socavar al presidente de los Estados Unidos durante 4 años es una locura. Y por supuesto, hemos visto muchos de estos tipos de escándalos, lamentablemente, a lo largo de los últimos 10 años. Es por eso que la confianza en las instituciones ya no existe entre Russiagate, entre el verano de BLM, cuando nos hicieron creer que había un gran ataque contra los afroamericanos de todo tipo por parte de las fuerzas del orden, culminando en un enorme efecto Ferguson, donde las fuerzas del orden deberían dejar de hacer su trabajo. Desde el COVID, que de hecho fue un encubrimiento por parte de la OMS, los orígenes del COVID, un encubrimiento que involucró a Anthony Fauci, hasta por supuesto el encubrimiento de la salud de Joe Biden. Quiero decir, la cantidad de encubrimientos y manipulaciones masivas y serias llevadas a cabo por personas en los niveles más altos del gobierno estadounidense es una locura. Así que por supuesto está completamente justificado, y no solo justificado sino necesario, que personas como Gabbard expongan todo esto. El problema surge cuando exageras, porque una vez que exageras, terminas poniendo a tu propia administración en una mala posición, ya que la gente quiere procesamientos reales. La gente quiere un resultado de todo esto. Lo que acabamos de ver no es solo una opinión, es evidencia, documentos y un patrón que se repite. La izquierda, liderada por figuras como Obama, ha demostrado hasta dónde puede llegar para mantener el poder. Si estas prácticas no se exponen, seguirán repitiéndose. Por eso, es fundamental que más personas vean este contenido. Compártelo, comenta lo que piensas y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.